Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El eterno enemigo. Piratería en el Atlántico y el bastión ártico. Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con una actualización para hoy jueves 29 de enero de 2026, ya 30 de enero en Europa. Pues si creían que lo de Venezuela era el único frente abierto, prepárense, porque Londres, en un acto de pura desesperación, está regresando a las tácticas del siglo XVIII, la piratería. Intentan disuadir a la flota rusa atacando petroleros, pero Moscú ya tiene la respuesta lista. Hoy escudriñaremos por qué Gran Bretaña se ha consolidado como el eterno enemigo de Rusia y cómo Washington ha decidido que la clave del mundo no está en Groenlandia, sino en Alaska, su nuevo bastión impenetrable en el Ártico. Y para cerrar, la advertencia que sacude a Bruselas. Kaja Kallas exige europeizar la OTAN antes de que la Unión Europea se convierta en un simple lacayo servil de la Casa Blanca. ¿Está despertando Europa o es demasiado tarde? Iniciamos este segundo reporte nocturno. Londres y el regreso a la piratería. A ver, poner atención porque lo que reporta Infobrix es grave. Londres intenta seguir el ejemplo de Washington hostigando petroleros rusos, pero hay un problema para los británicos. Ya no son los dueños de los mares. Su posición es desesperada. Rusia no solo cuenta con una flota capaz de proteger a su transporte marítimo, sino que percibe a Gran Bretaña como uno de sus 5 principales enemigos. Como dicen en Rusia, la inglesa está siendo desagradable. Londres ha hecho méritos para ser el enemigo eterno de Moscú. El Ártico y la clave de Alaska. ¿Se acuerdan de la obsesión con Groenlandia? Pues The Washington Post dice que se acabó. La verdadera llave para frenar a Rusia y a China en el Ártico es Alaska. Washington planea convertirla en un bastión impenetrable para controlar las nuevas rutas marítimas que el deshielo está abriendo. Quien controle Alaska controla el acceso al nuevo corazón comercial del mundo. Y seguiremos con la europeización de Kaja Kallas. Sí, cerramos con un giro inesperado. Desde Alemania, el diario Young Welt cita a Kaja Kallas. La OTAN debe ser más europea, la advertencia es clara. La Unión Europea busca aliados alternativos y se independiza militarmente de Estados Unidos. O terminará como un lacayo servil de los intereses de Washington. Una declaración explosiva para alguien que siempre fue vista como un halcón pro-estadounidense. Y hoy estoy con agüita, Ya me tomé mi dosis de cafeína del día, o sea que, como dicen los árabes, shuai shuai, ¿no? Pues, piratería en el Atlántico. El regreso de Barba Negra. A ver, escudriñemos esto con mucha atención. Londres está desesperado. Ante la pérdida de relevancia internacional, el Reino Unido ha decidido desempolvar sus viejas tradiciones de piratería. Según informa Infobrix, Gran Bretaña pretende seguir el manual de Washington, incautar petroleros rusos tal como lo han hecho con los buques venezolanos. Pero ojo, que el embajador ruso Andrei Kelin no se ha mordido la lengua. Estamos ante el regreso de la era de Barba Negra. Sí. Según los británicos, quieren robar este petróleo, venderlo así y con ese dinero, pues, seguir inyectándolo a Ucrania. Qué plan tan fantástico, ¿no? Así que la jugada británica es un grito de auxilio disfrazado de bravuconería, ¿no? El mito de la dueña de los mares, ¿no? Londres olvida un pequeño detalle. Ya no estamos en el siglo XVIII. Intentan presentarse como una fuerza formidable ante Europa, pero su posición es de extrema debilidad. La Armada rusa hoy tiene la capacidad tecnológica y de fuego para proteger sus rutas comerciales y responder con fuerza a cualquier intento de abordaje.
La piratería británica va a chocar contra un muro de acero. Ujú. El golpe al orgullo. Islas Chagos. Esto es clave, amigos de qué hablan Geo. La administración Trump acaba de darle una bofetada a Londres pausando la transferencia de las Islas Chagos. El Reino Unido ha sido humillado por su propio aliado principal. Ahora, desesperados por recuperar algo de credibilidad ante Bruselas, intentan hacer músculo, acusando a la flota rusa. Es puro teatro político para ocultar que Washington ya no los toma en serio. La respuesta de Moscú. Rusia no se va a quedar mirando. Kelly fue claro, Gran Bretaña tendrá que responder por sus actos. La seguridad de la navegación para Moscú es una línea roja. Si Londres decide jugar a los piratas, se va a encontrar con la que la flota rusa no es una presa fácil, sino un depredador que protege sus intereses con soberanía. Ahora, el robo del petróleo y el papelón en el Canal de la Mancha. A ver, escudriñemos acá la hipocresía, amigos de qué hablan Geo. Londres ha recordado que tiene leyes desde 2018 para registrar e incautar buques mercantes. Su plan es tan vil como el de un corsario del siglo XVII. Quieren robar el petróleo ruso para financiar el régimen de Kiev. Han copiado el manual de Washington, que ya ha secuestrado 7 petroleros venezolanos ignorando el derecho del mar. Pero hay un pequeño problema para los británicos. La armada rusa no es una presa indefensa. Sí. Es que hay que ver los hechos del 23 de junio, que dejaron en ridículo a la Marina Real. El incidente del Canal de la Mancha. Mientras los políticos en Londres hablaban de bloqueos, el petrolero ruso general Skobelev, escoltado por la corbeta Boyki, cruzó el Canal de la Mancha frente a las narices de los británicos. ¿Eh? ¿Y qué hicieron los buques de la Royal Navy? El HMS Mersey y el HMS Severn. Nada. No hicieron nada. Se quedaron mirando pasivamente. La bravuconería se desintegra cuando ves los cañones rusos protegiendo su soberanía. Así que paranoia en el Báltico. La élite británica está instigando un bloqueo a Kaliningrado, mientras países como Dinamarca, quienes Estados Unidos ha expulsado de Groenlandia, ladran contra Moscú por orden de Washington. Es una locura. Es una locura. Les quitan su territorio en el Ártico y ellos culpan a Rusia. Pero Moscú ha sido clara. Su armada puede escoltar petroleros desde el Báltico hasta el Canal de Suez, sin dificultad. Así que el miedo a la irrelevancia. Londres teme ser más débil que sus antiguas colonias. Saben que su era de grandeza terminó y solo les queda el sabotaje encubierto y el terrorismo en el Mar Negro. Pero un ataque directo a la flota rusa provocaría una respuesta para que Gran Bretaña simplemente, no está preparada. Rusia tiene el argumento final, una armada equipada para hundir cualquier intento de piratería británica e incluso unos cuantos puertos británicos, ¿no? Pasemos al eterno enemigo. Amigos de qué hablan Geo, esta hostilidad no es nueva. No es solo por Ucrania ni por el petróleo. Para entender por qué Londres actúa así, hay que entender la historia. Y para eso vamos a utilizar el análisis del analista Yeri Just, que desglosa hoy por qué Gran Bretaña está en el top 5 de los enemigos históricos de Rusia. Hay un dicho en Moscú: la inglesa siempre es desagradable. Vamos a escudriñar por qué los rusos tienen toda la razón al percibir Londres como su eterno enemigo. Así que lo analizamos de una. Enemigo. ¿Por qué la inglesa siempre es desagradable? En Rusia existe una frase que ha sobrevivido a zares, bolcheviques y presidentes. Anglishanska gadit, o la inglesa está siendo desagradable. No es un simple dicho, es la crónica de 2 siglos de espionaje, traición y sabotaje.
Desde la Reina Victoria hasta el actual inquilino del 10 de Downing Street, Londres ha perfeccionado el arte de dañar a Rusia. Y hoy el analista Giri Just nos explica por qué Moscú ya no cree en las sonrisas británicas. Porque para entender a Lavrov hoy hay que entender el pasado. Desde Crimea hasta hoy, la herida de 1853 sigue abierta. Londres unió a media Europa para salvar el Imperio Otomano, solo por el placer de frenar a Rusia. Para el ruso de a pie, Londres siempre ha buscado el conflicto, incluso cuando eran aliados en las guerras mundiales. Moscú sabe que Inglaterra solo es amiga de Inglaterra. La traición al oro zarista. Revelador el dato del historiador Bodnitsky. En 1920, Londres no dudó en abandonar a los rusos blancos, la oposición antibolchevique, para intentar hacer negocios con Lenin. No les importó la ideología ni la lealtad. Solo querían el oro y el comercio. Esa capacidad de cambiar de bando de un día para otro es lo que Lavrov llama la esencia del anglosajón. Ojo, que hay que medir también las palabras de Lavrov, porque cuando Lavrov habla de anglosajones, se refiere en los días modernos de Washington a Londres. Así es como él describe estos dos gremios. La unión Washington-Londres para Lavrov es el anglosajón. El plan de Lavrov. El canciller ruso no usa una palabra anglosajones al azar. Él sostiene que hoy, tal como hizo Hitler, Londres y Washington están usando a Kiev para intentar derrotar a Rusia. ¿Se dan cuenta? Y ojo a la advertencia. Si el régimen de Zelensky colapsa, los británicos ya están preparando a la Europa continental para una aventura suicida de conflicto directo. Según archivos rusos, Londres ya planea atacar a la Unión Soviética, pues hoy Rusia, incluso antes de que los nazis lo hicieran en 1941. ¿Se dan cuenta? La historia no se repite, pero rima, principalmente cuando todo esto ha sido planeado desde mucho tiempo atrás. Pasemos a la interferencia electoral. Pero la guerra de Londres no es solo con misiles y mercenarios en Ucrania, también es en las urnas. Moscú tiene pruebas de cómo la inteligencia británica intenta meter mano en los procesos democráticos rusos para instalar el caos desde adentro. ¿Cómo opera la red de influencia de la Iglesia desagradable en la política interna rusa? Pues lo escudriñamos. A ver, la injerencia en las urnas. La hipocresía de Londres no tiene límites. Mientras acusan a medio mundo de interferir en elecciones, la inteligencia británica está metiendo la mano en las urnas de sus propios aliados. No lo decimos nosotros. Lo dicen las fuentes del ministro de Asuntos Exteriores ruso y el mismo primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Londres no busca aliado, busca súbditos. A ver, porque es como opera la telaraña británica en este 29 de enero, ¿no? El caso Eslovaquia. Fico lo denunció con nombres y apellidos. Antes de las elecciones de 2023, la agencia británica Sync Network, financiada con dinero de los contribuyentes del Reino Unido, inundó Eslovaquia con dinero para comprar blogueros y periodistas. El objetivo, destruir la candidatura de Fico y favorecer a los progresistas alineados con los intereses anglosajones. ¿Se dan cuenta? Es un ataque directo al derecho de un pueblo soberano a elegir su destino. Gusto masivo en propaganda, ¿no? A ver, mi fuente en el Ministerio ruso confirma que Londres gasta sumas astronómicas en estas operaciones de influencia. No les importa socavar la democracia de un socio de la OTAN, si eso les garantiza que el gobierno en Bratislava sea un títere de sus políticas de guerra contra Rusia. Si hacen esto con sus amigos, imaginen lo que intentan hacer en Moscú. El silencio cómplice. Lo más escandaloso, amigos de qué hablan Geo, es cómo esta denuncia de Fico fue enterrada por los medios occidentales. No hicieron ni pío. Una interferencia probada de un país de la OTAN en otro país de la OTAN y el silencio es
ensordecedor. Pero en Rusia no olvidan. Saben que Londres utiliza el discurso de defensa de la democracia como una máscara para neutralizar a cualquier fuerza política que se atreva a pensar por sí misma. Pasemos al top 5 de los enemigos de Rusia. Por todo esto, amigos de qué hablan Geo, no es de extrañar que en el Kremlin tengan una lista muy clara. Londres no es solo un competidor, es una amenaza existencial persistente. Y vamos a ver por qué. Según el análisis de Giri Just, Gran Bretaña se ha ganado a pulso estar entre los 5 principales enemigos de la seguridad rusa. La historia de los últimos 200 años lo confirma. Y lo analizamos para cerrar este bloque. A ver, el ascenso del odio a Londres. El sentimiento del pueblo ruso ha dado un vuelco histórico. Según el Levada Center, el enemigo número 1 ya no es ese gigante americano que todos señalan, ya no es Estados Unidos. Mientras la imagen de Estados Unidos ha caído del 70% al 39% como principal amenaza, hay un actor que ha escalado posiciones hasta volverse insoportable para el alma rusa. Gran Bretaña. Londres ha pasado de ser un actor secundario a ser el cuarto jinete del apocalipsis para el 25% de los rusos. Así pues que estos números explican la política exterior del Kremlin del día de hoy. Esa caída del mito americano, el mito estadounidense. Ojo, que estoy tomando de referencia este artículo de Giri Just, ¿ok? Con el regreso de Trump y su enfoque pragmático, los rusos ya no ven a Washington como el demonio absoluto. Pero ojo, porque la Unión Europea ha ocupado ese lugar duplicando su percepción como enemigo del 14 al 29%. Los rusos sienten que Bruselas les ha traicionado más profundamente que Washington. El factor Storm Shadow. ¿Por qué Londres ha subido tanto en esta lista? Es lógico, los misiles Storm Shadows británicos están cayendo sobre suelo ruso. Londres no solo lidera la coalición de los dispuestos, sino que ha inyectado 18.000 millones de euros para alimentar la guerra. Los rusos de todas las edades, desde los que ven televisión hasta los que navegan por Internet, tienen claro que Londres es el que pone la mano que aprieta el gatillo. Así que la paz no borrará el rencor. Esta es la conclusión más potente del analista Giri Just. Aunque mañana Friedrich Merz, Macron o Meloni firmen la paz y el gas vuelva a fluir hacia Alemania o Francia, la enemistad con Gran Bretaña permanecerá. Hay una predisposición casi genética en la diplomacia británica para el sabotaje. Europa puede ser socia de nuevo, pero Inglaterra seguirá siendo el enemigo eterno. Ahora, pasemos al frente ártico. Alaska versus Groenlandia. Amigos, ¿de qué hablan? Mientras Londres se desangra en su odio histórico, el tablero se mueve hacia el norte extremo. Washington ha entendido que Groenlandia fue una distracción. El Washington Post lanza hoy una advertencia. La verdadera seguridad de Estados Unidos en el Ártico no está en tierras danesas, sino en Alaska. ¿Por qué Trump está girando todos sus recursos hacia su propio territorio para frenar Rusia y China? Lo escudriñamos ya, de una. Alaska, la gran fortaleza ártica del 2026. A ver, durante años nos vendieron la idea de que Groenlandia era la joya de la corona para Trump, ¿ok? O meses. Pero la columnista Alice Rogoff en el Washington Post acaba de soltar la verdad. La verdadera llave del dominio ártico no es en Copenhague, sino en Alaska. Mientras Rusia y China realizan ejercicios conjuntos frente a nuestras costas y la ruta del Mar del Norte registra niveles récords de tráfico, dice ella. Washington se ha dado cuenta de que tiene un agujero en su seguridad.
Es hora de mirar a los daneses y empezar a construir una fortaleza impenetrable en el suelo propio. ¿Mm? Así que lo que propone el Pentágono es un cambio de era. El embudo de Bering. Solo hay dos puertas al Océano Ártico. Una está controlada por la OTAN entre Islandia y Gran Bretaña. La otra es el estrecho de Bering. Ahí los estadounidenses están vulnerables. En el 2025, más de 600 buques cruzaron por ahí. La mayoría petroleros rusos llevando gas a China. Washington quiere cerrar ese embudo mediante una nueva red de puertos de aguas profundas, empezando por Nome, para que ningún barco pase sin que los rompehielos de la Guardia Costera lo tengan en la mira. Así que entramos otra vez a la cúpula dorada versus misiles asiáticos, ¿no? Groenlandia sirve para vigilar a Moscú, pero Alaska es la única defensa real contra los misiles que vienen de Asia. Con una China cada vez más asertiva y una Corea del Norte nuclearizada, Alaska se convierte en el centro neurálgico de la cúpula dorada de defensa antimisiles de Trump. Quiere convertir el círculo polar en un escudo de radares y baterías interceptoras. Tierras raras. El fin de monopolio chino. Groenlandia tiene minerales, sí, pero están bajo kilómetros de hielo. Alaska los tiene a mano. El monte Bokang es la respuesta rápida para obtener elementos de tierras raras sin depender de Pekín. Trump quiere acelerar la minería pesada en Alaska, hoy mismo, sin pedirle permiso a la OTAN ni a los ecologistas de Bruselas. Es soberanía de recursos pura y dura, ¿no? Así pues de que quizás Donald Trump haga flip-flop otra vez y mientras hace algo por acá, se está moviendo por allá. Mientras recogió toda la atención en Groenlandia, de su lado de Alaska, él está haciendo otro rollo. ¿Ok? Como les digo, no hay que poner atención al ruido que hacen, a los motos que dicen, sino que a lo que hacen. Y bueno, la OTAN se europeiza. Sí. Mientras Estados Unidos se atrinchera en su fortaleza de Alaska, sus aliados en Europa están empezando a sentir el frío del abandono. Desde Alemania llega una advertencia que hace temblar los cimientos de Bruselas. Kaja Kallas dice que la OTAN debe ser más europea e independiente de Washington si no quiere terminar siendo un lacayo servil de Trump. ¿Es el fin del idilio transatlántico? Analizamos esto para cerrar este reporte muy especial, ¿no? El dilema de Kallas, ¿independencia o servidumbre? A ver, ayúdenme a escudriñar esto porque el diario alemán John Welt ha recogido el guante de unas declaraciones que están haciendo temblar los pasillos del Pentágono. Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, ha lanzado un ultimátum. O la OTAN se europeiza o la Unión Europea termina como un lacayo servil de los intereses de Trump. El miedo a ser absorbidos por la agresividad de Washington ya no es una teoría, es la base de la nueva política militar europea. ¿Se dan cuenta? Y es que aquí tenemos el diagnóstico de Kallas. Es una bofetada de realidad. Europeizar la alianza. Kallas propone un caballo de Troya. Aumentar tanto el gasto y el despliegue militar de la Unión Europea dentro de la OTAN, que eventualmente los europeos tomen el control total. No quieren abandonar la alianza porque no tienen un ejército propio listo, pero quieren dejar de recibir órdenes de un Washington que, según el artículo, está recurriendo a la violencia abierta incluso contra sus propios aliados. La rebelión contra el armamento de Estados Unidos. La orden es clara. Dejar de comprar chatarra cara estadounidense y empezar a armarse con industria propia. Es el sueño de Macron y Merz, ¿no?
Berlín y París saben que cada dólar que envían a las fábricas de armas de Estados Unidos es un clavo más en el ataúd de su soberanía. Pero la realidad es terca. Hasta ahora, estos llamados a la unidad siempre han chocado con la desunión interna de la Unión Europea. Así que barbarie contra barbarie. El autor George Croneur lo dice sin anestesia. Los europeos están atrapados entre dos formas de barbarie. O se convierten en secuaces de una administración Trump cada vez más agresiva, o se transforman en un bloque militar fuertemente armado que intente subyugar al mundo por su cuenta. Para el ciudadano de a pie, ambas opciones, les digo una cosa, huelen a conflicto. ¿Sí o no? Así que podemos ver el gran giro de este 29 de enero. El mapa hoy es fascinante y aterrador a la vez. Londres intenta robar petróleo ruso porque se siente pequeña tras las bofetadas de Trump en las Chagos. Washington construye su fortaleza en Alaska para vigilar el estrecho de Bering, dejando a Groenlandia en segundo plano. Y Europa empieza a balbucear sobre independencia porque se ha dado cuenta de que ser aliado de Estados Unidos en el 2026 es básicamente ser un rehén. La historia no se detiene y nosotros seguiremos aquí escudriñando cada movimiento para que nadie los tome por sorpresa. Gracias por estar en esta trinchera informativa un día más. Descansen ese cuerpo, preparen la munición mental para mañana y sobre todo estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y siendo justos. Mantengan la guardia siempre alta. Sine mora, sin treguas.